Nunca imaginé que el odio que mis padres sentían hacia el vecino que vivía a pocas casas de nosotros pudiera tener un impacto tan profundo en mi vida. Desde pequeña, las conversaciones en la mesa del comedor giraban en torno a él, siempre cargadas de desdén. Ese hombre es peligroso, nunca te acerques a él, me repetían constantemente. Su nombre, que nunca mencionaban sin un suspiro de disgusto, se convirtió en un fantasma que rondaba cada rincón de mi infancia. Y, como suele ocurrir con los fantasmas, cuanto más nos enseñaban a temerlo, más curiosidad sentía yo por conocer la verdad detrás de esa animosidad. Vivíamos en un barrio tranquilo, uno de esos lugares donde todos se conocen pero cada familia guarda sus secretos. A simple vista, el vecino parecía un hombre común, un poco solitario quizás, siempre saludando con un gesto tímido, con esa sonrisa reservada que no terminaba de revelar sus verdaderas intenciones. Mis padres, sin embargo, tenían historias que contaban con tal convicción que incluso los recuerdos más simples de la niñez se teñían de miedo y recelo. Decían que había tenido problemas con la ley, que su carácter era impredecible y que no podíamos confiar en él bajo ninguna circunstancia. No importaba que yo solo lo viera cortar su jardín o cuidar a su perro, para ellos, cualquier interacción era una amenaza potencial. Con el paso de los años, la curiosidad fue creciendo. Cuando llegué a la adolescencia, empecé a observarlo desde mi ventana, tomar nota de sus movimientos, y descubrir pequeños detalles que parecían contradecir todo lo que me habían enseñado. Lo veía ayudar a ancianos a cargar sus compras, recoger la basura de la calle sin que nadie le pidiera nada, y pasar horas en el parque enseñando a niños a jugar al ajedrez. Había algo en el que irradiaba paciencia y bondad, algo que me hacía cuestionar la narrativa de mis padres. Sin embargo, cualquier intento de acercarme a él encontraba un muro de advertencias y reprimendas. No hables con él, decían, no sabes de lo que es capaz. Un día, durante el verano, mientras jugaba con mi bicicleta en la calle, uno de los vecinos más jóvenes de la cuadra me saludó desde su jardín. Me contó que nuestro vecino estaba enfermo, que llevaba semanas sin salir de su casa, y que nadie podía visitarlo por miedo a contagiarse de lo que él llamaba sus problemas. Esa noticia encendió algo dentro de mí. Por primera vez sentí un impulso que mezclaba miedo y compasión, debía saber la verdad por mí misma, no por lo que mis padres decían. Esperé hasta que oscureció y, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, caminé hacia su casa. La puerta estaba entreabierta, y pude ver una figura encorvada en el sillón, rodeada de libros y fotografías. Al principio dudé, pero algo en su postura, tan vulnerable y solitaria, me impulsó a entrar. Él levantó la mirada y me sonrió, y por un momento todas las historias aterradoras que había escuchado se desvanecieron. Su voz era suave, cálida, y en sus ojos se leía una tristeza profunda pero también una sabiduría acumulada con los años. Hola, dijo con sencillez. No esperaba visitas, pero me alegra verte. Lo que siguió esa tarde fue algo que jamás hubiera podido imaginar. Me contó fragmentos de su vida, historias de viajes, libros que había leído y perdido en el tiempo, y sobre todo, su lucha silenciosa contra enfermedades que lo habían mantenido aislado durante años. Cada palabra desmentía lo que había oído en casa, cada anécdota construía un hombre lleno de empatía y paciencia, alguien que había vivido mucho y aprendido a valorar la bondad por encima del juicio. Por primera vez entendí que la realidad puede ser mucho más compleja que la percepción de los demás. Durante semanas continué visitándolo en secreto, aprendiendo sobre filosofía, historia y música, compartiendo risas y silencios. Descubrí que su vida había estado marcada por la soledad y la incomprensión, y que muchas de las acusaciones que mis padres repetían eran, en realidad, rumores malinterpretados, exageraciones que habían tomado como verdad absoluta. Él no era el monstruo que describían, era un hombre que, a su manera, había construido un refugio de paz en medio de un mundo que a menudo lo había juzgado sin razón. Sin embargo, la sombra del prejuicio familiar era inevitable. Una tarde, mientras hablábamos de un libro antiguo que él había coleccionado durante décadas, escuchamos la puerta principal abrirse con violencia.
Mis padres estaban allí, con rostros rígidos y ojos llenos de ira. La sorpresa y la tensión fueron inmediatas. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi madre, la voz temblando entre el enfado y la preocupación. Mi corazón latía con fuerza, sabía que cualquier intento de explicar sería inútil. Solo quería aprender algo, respondí, temblando. Pero ellos no escuchaban. Sus acusaciones llovieron como un torrente. Te lo advertimos, es peligroso, nunca debiste acercarte. Él me miró con calma, sin decir una palabra, como si entendiera que la verdad no necesitaba defensa, que la paciencia podía soportar cualquier ataque. Y fue entonces cuando comprendí que había algo más profundo detrás del odio de mis padres. No era solo miedo, sino incomprensión. Temían lo desconocido, lo diferente, lo que no podían controlar, y proyectaban esa ansiedad hacia alguien que, en realidad, no representaba amenaza alguna. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mis visitas se hicieron clandestinas, y cada encuentro se sentía como un acto de rebelión. Aprendí a comunicarme con él a través de notas, pequeños obsequios, y largas conversaciones al atardecer desde la distancia. Cada historia que me contaba reforzaba la idea de que la bondad no siempre es reconocida, y que a veces, aquellos que parecen peligrosos solo han vivido vidas distintas, con experiencias que el resto no logra comprender. Con el paso de los meses, empecé a sentir un profundo respeto y admiración por él. Su manera de enfrentar la soledad, de vivir con dignidad y de enseñar sin juzgar, me transformó. Poco a poco, mis propias ideas sobre el miedo y el prejuicio comenzaron a cambiar. Comprendí que había estado repitiendo patrones sin cuestionarlos, que había aceptado verdades sin buscar evidencia, y que la vida real estaba mucho más allá de las advertencias de mis padres. Y entonces llegó el día en que recibimos la noticia que nunca habíamos esperado: él había fallecido. La noticia me golpeó con una fuerza que no podía ignorar. Mi corazón se llenó de un dolor mezclado con gratitud, dolor por la pérdida, gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerlo. No podía imaginar cómo enfrentarme a mis padres, cómo explicarles que el hombre al que tanto habían odiado era, en realidad, un ser lleno de sabiduría y humanidad. La ceremonia fue íntima, con pocos asistentes, la mayoría de ellos desconocidos para mí. La familia que lo había cuidado en sus últimos años se encargó de los preparativos, y en cada gesto de respeto y cariño pude ver reflejada la verdadera magnitud de su vida. Observé a la gente llegar, algunos con flores, otros con silencios que hablaban más que las palabras, y sentí que cada uno de ellos había sido tocado por su bondad. Entre ellos, noté miradas de asombro y emoción, como si también ellos descubrieran, por primera vez, quién era realmente ese hombre. Cuando me acerqué a su ataúd, sentí un impulso de hablar, de contarle todo lo que había aprendido de él, de agradecerle por enseñarme a ver más allá de los prejuicios. Sus ojos cerrados parecían sonreírme, y por un instante, tuve la sensación de que todo el tiempo que compartimos había sido suficiente para comprender la profundidad de su alma. Fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre: el verdadero peligro no estaba en él, sino en la ignorancia y el miedo que lo rodeaban. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, mi mente estaba llena de recuerdos y reflexiones. Recordé las veces que mis padres habían hablado de él con desprecio, los consejos que me habían dado, y como yo, a pesar de todo, había encontrado la verdad por mí misma. Después del funeral, la vida en casa volvió a su ritmo habitual, aunque nada era igual para mí. Cada objeto, cada recuerdo, cada conversación con mis padres estaba teñida por la sombra de lo que había aprendido sobre nuestro vecino. Su vida, tan distinta a las advertencias de mis padres, me había mostrado un mundo más amplio, uno donde la bondad y la comprensión superaban al miedo y al juicio. Sin embargo, había algo dentro de mí que necesitaba respuestas más concretas. ¿Por qué mis padres lo habían odiado con tanta intensidad? ¿Qué secretos había detrás de esa animosidad que ni siquiera yo había podido entender por completo? Decidí investigar. No por venganza, sino por necesidad de comprender.
Revisé sus pertenencias, con permiso de la familia que se encargaba de sus cosas, y encontré cajas de cartas, diarios antiguos y fotografías que revelaban facetas de su vida desconocidas incluso para mí. Cada página que leía añadía capas a su historia. Había sido un hombre que había enfrentado tragedias familiares, pérdidas profundas y traiciones, pero siempre con la cabeza en alto. Sus escritos reflejaban un pensamiento filosófico profundo y una compasión que parecía infinita. Y entonces me topé con algo inesperado, documentos que conectaban su vida con la de mi propia familia. Al principio, no podía creer lo que veía. Correspondencia antigua entre él y mis abuelos mostraba una relación cercana, llena de respeto y admiración mutua. Mis padres, en cambio, habían reinterpretado esa relación como enemistad, probablemente por celos o malentendidos que habían heredado de sus propios prejuicios. En las cartas, mi vecino aconsejaba a mis abuelos sobre negocios, decisiones de vida y educación, siempre con un tono paternal y protector. Era un vínculo que había sido manipulado por rumores y suposiciones, transformando la verdad en una narrativa de miedo y desconfianza. Cada nuevo descubrimiento me llevó a cuestionar aún más la historia que me habían contado. Encontré fotografías donde aparecía con mis padres en eventos familiares, siempre sonriente, siempre amable, pero las interpretaciones que ellos habían dado a esos momentos eran completamente distorsionadas. El hombre que ellos habían descrito como peligroso era, en realidad, alguien que había invertido tiempo y cuidado en nuestra familia durante décadas. La magnitud de su generosidad era asombrosa, había ayudado económicamente a personas en situaciones difíciles, había financiado becas para jóvenes de nuestro barrio y había apoyado causas sociales sin buscar reconocimiento alguno. Con cada hallazgo, sentía una mezcla de ira y tristeza. Ira por haber creído durante años en mentiras y prejuicios, y tristeza por todo lo que habíamos perdido por no conocer la verdad. Decidí enfrentar a mis padres, aunque sabía que sería difícil. La conversación no fue fácil, ellos reaccionaron con incredulidad, negación y defensiva. Eso no significa nada, decía mi madre, solo son excusas, rumores que él creó para manipularnos. Pero yo tenía pruebas, cartas, fotos y documentos que confirmaban la magnitud de su vida y su bondad. La confrontación se prolongó durante días. Mis padres no querían aceptar que habían juzgado a alguien tan profundamente equivocado. Para ellos, el orgullo y el miedo eran más fuertes que la verdad. Pero yo no podía dejar que su visión distorsionada siguiera dominando mi percepción del mundo. Sentí que debía honrar la memoria de nuestro vecino descubriendo quién era realmente y compartiendo esa verdad con aquellos que aún podían escucharla. Una tarde, mientras organizaba los documentos que había encontrado, hallé algo que cambió todo de nuevo, una serie de cartas dirigidas a mí, escritas con anterioridad a su muerte, que nunca había visto. En ellas, hablaba directamente de su admiración por mi curiosidad, por mi capacidad de ver más allá del miedo, y me dejaba pistas sobre su vida, sus secretos y su identidad real. Me contaba historias de negocios, de alianzas que había formado en secreto y de cómo había ayudado a nuestra familia y a muchas otras sin que nadie lo supiera. Entre las páginas, descubrí algo que me dejó helada, él era más que un vecino, había sido, en silencio, una especie de mentor y protector de nuestra familia, incluso de mis propios padres, sin que ellos lo reconocieran. La revelación más impactante llegó cuando encontré un testamento oculto y varios documentos legales. Nuestro vecino, con una discreción impecable, había dejado una parte significativa de su herencia a nuestra familia, asegurándose de que los beneficios llegaran de manera indirecta, sin presumir ni reclamar reconocimiento. En esos papeles se detallaba cómo había comprado propiedades, invertido en empresas y financiado proyectos de nuestros padres, todo en secreto, como si anticipara que ellos nunca aceptarían su generosidad abiertamente. La magnitud de su acción me dejó sin palabras, había sido un benefactor silencioso de nuestra familia durante años, mientras nosotros vivíamos creyendo en su supuesta peligrosidad. Sentí una mezcla de emociones que no podía controlar, admiración, gratitud, indignación y, sobre todo, tristeza por la ceguera de mis padres.
Sus juicios habían envenenado la percepción de toda la familia, pero su legado ahora estaba frente a mí, tangible y claro. Comprendí que el verdadero valor de una persona no siempre se mide por lo que otros creen de ella, sino por el impacto real que tiene en la vida de quienes la rodean. Con el tiempo, decidí tomar una acción que transformaría mi relación con mi familia y con el mundo. Compartí las cartas, los documentos y los testimonios de otras personas que habían conocido su bondad. Poco a poco, incluso mis padres comenzaron a aceptar la verdad, aunque con dificultad. No fue un cambio inmediato, la resistencia al reconocimiento de errores tan profundos lleva tiempo, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, tuvieron que confrontar lo que habían perdido al permitir que el miedo y el prejuicio gobernaran su juicio. En los meses que siguieron, la memoria de nuestro vecino se convirtió en un faro. Inspiró cambios en nuestra familia, comenzamos a valorar la empatía, a cuestionar los prejuicios y a actuar con generosidad, siguiendo el ejemplo que él había dejado de manera silenciosa. Su historia nos enseñó que las apariencias pueden engañar, que los rumores pueden distorsionar la realidad y que la verdadera grandeza muchas veces se encuentra en la humildad y la discreción. Años después, mientras caminaba por el barrio, todavía recordaba su sonrisa y su calma, su manera de transformar el miedo en curiosidad y la soledad en enseñanza. Su vida, aunque desconocida para muchos, había dejado una huella imborrable en la nuestra. Había demostrado, con acciones y no con palabras, que la verdadera esencia de una persona se revela en cómo impacta la vida de los demás, no en los juicios superficiales que otros puedan emitir. Y así, aquel hombre que mis padres habían odiado durante décadas se convirtió en un símbolo silencioso de lo que significa vivir con integridad, generosidad y sabiduría. Su funeral había sido solo el inicio de una revelación mucho más profunda. Descubrir quién era realmente significaba aprender a ver más allá del miedo, a cuestionar nuestras certezas y, sobre todo, a valorar la verdadera bondad donde quiera que se esconda. Ese aprendizaje cambió para siempre la forma en que miraba a las personas y la manera en que vivía mi vida. Me enseñó que el odio no solo destruye a quien lo recibe, sino también a quien lo alberga, y que la verdad, aunque tardía, siempre tiene el poder de sanar y transformar. Y, mientras continuaba mi camino, su recuerdo permanecía conmigo, recordándome que lo peligroso no es conocer a alguien diferente, sino dejar que nuestros prejuicios nos impidan ver su verdadera grandeza.